¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Aníbal Arévalo de Prensa Alternativa. Me acompaña en este momento Francisco Maltés, dirigente de la CUD y de la Comisión Política del Pacto Histórico en Colombia. Y queremos con él escucharlo acerca de la coyuntura política de Latinoamérica que se está viviendo. Esa situación tan difícil que se presenta para la izquierda cuando se han destronado muchos gobiernos alternativos. ¿Qué opinión tiene al respecto? El continente latinoamericano se ha convertido en un campo de experimentación de las peores prácticas y las políticas de extrema derecha. Recordemos, en los años 80, 90, fuimos el campo de entrenamiento de los golpes militares abiertos, y en esta última década se vienen experimentando dos procesos nuevos que tienen que ver con los golpes blandos. Los golpes blandos iniciaron en este continente: Brasil, Bolivia, Perú, el intento de golpe blando hace unos días en Guatemala. Esta idea persiste, incluido Colombia, no es la excepción. No es para nadie un secreto que viene un proceso de intento de golpe blando contra el presidente Petro, sobre lo cual tenemos que estar alerta para movilizarnos. Pero hoy hay otro experimento en este continente, que es lo que viene sucediendo en la Argentina. En la Argentina hay un proceso muy complicado en el cual se articula el neoliberalismo con el nazismo, dos cosas que son totalmente brutales contra la población en general. Una ofensiva política para acabar con los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, para acabar con los apoyos del gobierno a determinados sectores, pero en el campo político es borrar del mapa toda expresión que no concuerde con la política oficial. Por ejemplo, en esta semana el gobierno del presidente Milei ha expedido un decreto para acabar con el lenguaje incluyente en las comunicaciones oficiales, es decir, crear una narrativa patriarcal y machista en este importante país de Latinoamérica. Ese es el nuevo experimento sobre lo cual tenemos que estar alerta en Colombia, porque estos son los llamamientos que han hecho algunas senadoras del Centro Democrático a acabar con toda expresión política diferente a la que ellos encarnan del autoritarismo y desarrollar políticas económicas neoliberales. Pero este continente sigue en medio de las dificultades teniendo un criterio profundamente democrático y progresista. El gobierno de Boric en Chile es una muestra de que sí se puede, de Arévalo en Guatemala en medio de las dificultades. Este es un continente en experimentación, pero también en ebullición y de resistencia. Bueno, y ubicándonos en el contexto colombiano, ¿usted cómo ve qué va a suceder con los tres proyectos de ley que son bandera del gobierno del presidente Petro? La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con ello? Bueno, también hay que añadirle la reforma a la educación, a la ley estatutaria de la educación. Son 4 proyectos de ley de carácter social que han encontrado todo tipo de obstáculos en el Congreso. Los sectores recalcitrantes de la extrema derecha se oponen a los cambios en el Congreso, pero también los gremios económicos se oponen a los cambios o quieren que todo cambie para que nada cambie. Y hemos asistido esta última semana de febrero a que, ante la incapacidad de la derecha para dar los debates, han optado por romper el quórum y no hacer discusión. Es decir, no trabajan, se roban el salario, la plata de los colombianos. Entonces, esta incapacidad de la derecha de dar debates, de salirse, de romper el quórum, debe ser equilibrada de otra manera para que avancen las reformas sociales. Por eso este Congreso de la CUT, este 8º Congreso, va a acordar una táctica que es la movilización pacífica, permanente, sostenida durante este semestre con otros sectores sociales, para que los congresistas entiendan que los anhelos de cambio en Colombia siguen vigentes y que los vamos a defender de forma pacífica. Pero es decir, el presidente Petro ha cumplido erradicando los proyectos,
y es la extrema derecha en el Congreso y la derecha que se niegan a la discusión. Señor Francisco Maltés, tenemos en cuenta que el presidente Petro ha hecho un importantísimo liderazgo en el contexto internacional, tiene mucha admiración, tanto así que está postulado al Premio Nobel de la Paz, ha recibido doctorados honoris causa, tiene muchísima admiración, pero los medios nacionales tratan de desfigurar esa imagen y al colombiano raso, seguramente desprevenido, que no tiene acceso a la educación, hace que lo lleve a pensar que el gobierno es malo. Bueno, presidente Petro es un líder mundial y ha sido un actor importante en muchas conferencias mundiales, particularmente sobre el tema del ambiente, de la lucha contra el cambio climático, por las energías alternativas. Ha sido un líder mundial. Y también en los temas que tienen que ver con la paz. Recordemos que ha sido invitado a ser mediador en algunos conflictos, cosas que él ha rechazado correcta y oportunamente, en el caso particular de lo que sucedió con el presidente Netanyahu de Israel, que Petro se negó a actuar de mediador por el genocidio que está cometiendo Netanyahu. Hoy los medios como ustedes, los medios alternativos, juegan un papel muy importante para que el pueblo colombiano conozca la dimensión del líder que tenemos como presidente. Por eso quiero invitar a todos y a todos a que difundan este medio alternativo de comunicación para que más personas podamos conocer la verdad de lo que sucede en el gobierno del presidente Petro. ¿Qué visión tiene usted de la paz total? La paz total es una aspiración de los colombianos, que es dar cumplimiento a la Constitución política. Necesitamos que las armas estén en poder del Estado, que sean monopolio del Estado. Y por eso hay varias negociaciones en curso, una negociación política con los actores políticos que están en la lucha armada y posibilidades de sometimiento a quienes están en la ilegalidad en formas de lucha que no necesariamente son políticas. Si las armas se concentran, se convierten en monopolio del Estado, vamos a tener más recursos para la salud, la educación, la vivienda, el bienestar, la capacitación y las vías. Por eso es importante esta, como las otras dos políticas del presidente Petro, la de la paz ambiental y la paz social. Bueno, una de las guerrillas con las que ha sido lo más difícil de negociar ha sido con el ELN, particularmente en el departamento de Nariño se está haciendo una negociación autorizada por el presidente que la viene adelantando el gobernador y sin embargo eso dio para la ruptura de los diálogos. Este grupo armado ilegal ha sido como el más radical, el más complejo en cuanto a los diálogos. Décadas dialogando con el ELN. Creo que los compañeros del ELN deben entender que este es un gobierno amigo, que ese es un gobierno que quiere transitarse a la paz con cambios y reformas sociales. Si alargan y alargan la negociación, se equivocan en la táctica y en la estrategia, porque en la medida en que pase el tiempo, como sucede con todos los gobiernos, el gobierno del presidente Petro se puede desgastar. Y hacer un acuerdo al final del gobierno, cuando los márgenes de maniobra son más difíciles, no le hace bien al proceso de paz, no le hace bien a la lucha civilista y democrática del pueblo colombiano, que ha demostrado dar resultados y por eso tenemos a Petro de presidente. Invito a los compañeros del ELN a que en el corto tiempo hagan un acuerdo con el gobierno nacional para que mejore el ambiente político y se podamos desarrollar la lucha social en mejores condiciones en muchos territorios del país donde ellos operan hoy. Sí, finalmente, doctor Francisco Maltés, cuéntenos a propósito de la realización del 8º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cuáles son las pretensiones de este Congreso? ¿Cuáles son las expectativas? Este Congreso va a tomar una definición política, unas conclusiones políticas que tienen que ver con el apoyo incondicional al gobierno del presidente Petro, a las reformas sociales, un rechazo total a los intentos de golpe blando, tercero, una agenda de movilizaciones durante este semestre, y cuarto, debe aprobar este Congreso
el apoyo al próximo candidato presidencial en 2026 de carácter progresista. Listo, muchas gracias, muy amables.